Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. El titular de la Secretaría de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, denunció que en las tomas en el norte del país operan sicarios, pandillas, actores del crimen y narcotráfico que apoyados con recursos incluso de personas a las que se les han confiscado bienes por parte del Estado, crítica que entes de derechos humanos no comparten. En rueda de prensa, el exmilitar de inteligencia destacó: hemos identificado a individuos con perfil delictivo dirigiendo estas actividades de protesta, además de anticipar que procederán judicialmente contra varios manifestantes que se encargaron de golpear y despojar del uniforme y armamento a agentes de la policía en el norte. Esas personas están identificadas y se les deducirán responsabilidades. Entre ellos hay candidatos y excandidatos a cargo de elección popular que vamos a proceder legalmente contra ellos. Los principales actores de los saqueos a los comercios en San Pedro Sula son supuestos miembros de la Mara MS y de la 18, además de sicarios identificados con el crimen organizado y el narcotráfico, apuntó. En el caso de la toma de la carretera a El Progreso y La Ceiba, también se identificó a miembros del crimen organizado que aportan armas y recursos para que las tomas se lleven a cabo, subrayó Pacheco. Las protestas de la oposición comenzaron pacíficas y poco a poco se tornaron violentas, aunque lo más importante es la relación que hemos podido encontrar entre actividades políticas y crimen organizado, explicó Pacheco. Por su parte, relatores especiales de Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenaron el asesinato de unas 12 personas y la detención de cientos de ciudadanos en el marco de las protestas tras la jornada electoral del pasado 26 de noviembre. Estamos alarmados por el uso ilegal y excesivo de la fuerza para disolver protestas que resultó en la muerte de al menos 12 manifestantes, decenas de heridos y cientos de detenidos, muchos de ellos trasladados a instalaciones militares donde habrían sido brutalmente golpeados, insultados y sometidos a torturas y a otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, según un comunicado. Además, exhortan al gobierno a cumplir estrictamente su obligación de respetar y garantizar los derechos a la vida, libertad de expresión y al de reunión. El comunicado es suscrito por los relatores especiales de la ONU sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión, David Kaye, sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michael Force, y el de libertad de expresión de la Comunicación Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza. Además de bloquear carreteras, caminos y accesos a comunidades, los manifestantes han quemado 8 postas policiales y saqueado otras 3, la mayoría en el Valle de Sula, de donde extrajeron armamento, equipo e indumentaria policial, aparte de humillar a un grupo de agentes que andaban sin uniforme y sí con sus armas de reglamento, según los denunciantes de la oposición. A eso se agrega el reclamo de la coalición opositora de que en enfrentamientos con la milicia y policías más de 25 personas han caído producto de las balas tanto de la policía como de elementos de la Milicia Nacional. Asimismo, atribuyen los actos de anarquía a delincuentes infiltrados o agentes encubiertos del Estado en la toma de vías públicas, a los que trata de identificar para que sean puestos a las órdenes de los juzgados correspondientes. La delicada situación política nacional no escapa a los ojos del mundo. El presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, apeló a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas hondureñas para llamar a la paz y la tranquilidad. El Reino Unido, por su parte, expresó hoy su preocupación por la frágil situación política en el país tras las elecciones generales del 26 de noviembre e instó a los políticos a buscar un entendimiento común para solucionar la crisis. Para el Foro La Entrevista les informó Gisela Calix y Samantha Velázquez. Este segmento es presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Trabajamos para vos.
Gracias amigos televidentes por estar con nosotros. Buenos días, les saluda Guillermo Paz Manueles. Les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, la entrevista. Gracias por estar con nosotros. Ya vieron las imágenes, vieron el reportaje. Así está el país a nivel nacional hoy. Aparentemente hemos hecho un monitoreo de los medios radiales, escritos y televisados, y posiblemente hoy el panorama sea diferente. Ya en San Pedro Sula, las zonas de acceso a la ciudad han sido sueltas, las han dejado y ya la autoridad está asumiendo estos puntos. La ciudadanía comienza a movilizarse con su dinámica normal de todos los días, ya que han pasado temporadas bastante difíciles allá en la costa norte. Sin duda alguna esto debe de ir mejorando poco a poco. Hoy vamos a hablar de este importante y preocupante tema, la posibilidad o la confirmación más bien que las marchas populares de la alianza opositora estén siendo infiltradas por grupos criminales, por maras y pandillas y por otro tipo de delincuencia común que aprovecha la acción de protesta consignada en la Constitución de la República para hacerse de artículos, de productos, sembrar el caos, sembrar la anarquía. Incluso existe la posibilidad que a través de estas acciones vandálicas se esté moviendo drogas por algunos sectores. Hay un caos en muchas zonas del país, zonas determinadas como calientes, así que es importante que la autoridad, que los organismos de investigación del Estado hayan comenzado a ver qué está pasando, porque nosotros hace algunos días escuchamos de voz del coordinador de la Alianza de la Oposición, Manuel Zelaya Rosales, diciendo que ellos no iban a permitir ni vandalismo ni terrorismo en sus protestas populares, en sus marchas. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué esto se degeneró y llegó a los niveles en los que se está viviendo actualmente? Para hablar de este tema y las acciones que llevan a cabo los organismos de seguridad del Estado, nos acompaña aquí en el estudio de la entrevista el general Freddy Santiago Díaz, secretario de Defensa Nacional. General, buenos días, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarnos. Gran placer poder estar aquí en Canal 11 y desde luego siempre estando seguros de que solamente nuestro Dios nos ha permitido venir hasta este programa, que para Él sea la honra y la gloria siempre. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a ese ser superior que nos dio la vida, porque Él nos permite servirle a nuestro pueblo con los principios y los valores que siempre hemos practicado a través del tiempo. Hoy, en este momento, hemos pasado de una situación electoral, ya hay una declaratoria del Tribunal Supremo Electoral y nos disponemos a seguir una vida normal, la rutina normal de nuestro pueblo, un pueblo trabajador, un pueblo que quiere vivir mejor y poder ayudar en este esfuerzo para que los soldados de las Fuerzas Armadas de Honduras, esa institución que es de todos los hondureños, esa institución que nace de nuestro pueblo y que estamos unidos a nuestro pueblo, pueda dar la respuesta que ese pueblo exige hoy de poderse movilizar a sus lugares de trabajo o a donde ellos quieran libremente sin ningún obstáculo. General, ¿cómo se consigna en la Constitución de la República el derecho a la protesta, a la manifestación pública? Bueno, el pueblo hondureño tiene todo el derecho a poderse manifestar, a protestar pacíficamente sin afectar a otra persona. Eso es lo que tenemos que tener claro en nuestra mente, de que toda protesta se coordina con las autoridades, inclusive la Policía Nacional, los custodia donde ellos quieran marchar, sin destruir la propiedad privada y, desde luego, sin interferir en el diario desempeño del resto de las personas o de las instituciones. En ese sentido, Honduras va a marchar, Honduras va a seguir adelante y, desde luego, no tenemos ninguna excusa para poder obstaculizar o quitarle el derecho a otra persona para que pueda trabajar, para que pueda ir a ganar su sueldo, para sustentar su familia y para poder estar en mejores estadios de desarrollo en un futuro cercano. Si la Constitución da esta prerrogativa al pueblo, general, ¿cuál es el papel de las Fuerzas Armadas al momento de darse una protesta pública, una manifestación pública? Mire, Guillermo, hemos tenido solicitudes, llamadas de todas las aldeas,
de todos los barrios, de las ciudades donde se ha obstaculizado el paso. Es un clamor de nuestro pueblo para Fuerzas Armadas y para Policía Nacional que no se les siga quitando el derecho a poder circular libremente. Ese es un clamor que la institución recibe a diario. Es una solicitud que las Fuerzas Armadas, ¿qué están haciendo? La Policía Nacional, ¿qué está haciendo para poder darles ese privilegio o esa posibilidad o ese derecho que ellos tienen para poder circular libremente en nuestro país? Estamos viendo, general, y según lo que hemos observado como periodistas, comunicadores sociales, dos tipos de protestas, dos tipos de marcha. Ayer, aquí en Comayagüela, en frente del Estado Mayor Conjunto, llegó la oposición a protestar. Las Fuerzas Armadas acordonó con sus anillos de seguridad como lo tiene que hacer, pero también la protesta fue pacífica, ahí no hubo problema, protestaron, hicieron sus algarabías, emitieron sus criterios y todo, pero no pasó a más. Pero vemos otro tipo de protestas, los piquetes que se dan en otras zonas, donde no está la representación de los coordinadores de la alianza de la oposición. Ahí donde hay el saqueo, ahí donde se meten a los almacenes, queman las empresas, tiran piedras y otro tipo de acciones. ¿Por qué es la diferencia entre ambas manifestaciones si son públicas las dos? Bueno, tú lo has dicho muy bien, Guillermo, es una gran diferencia. El día de ayer no se tiró una granada de gas en lo más mínimo. Se permitió el tiempo que ellos quisieron, poder exteriorizar lo que ellos quisieron, sin ningún problema. No hubo ningún problema. Nosotros respetamos a todos los ciudadanos del respeto que se merece la persona humana y poderle dar ese estatus y esa garantía de que ellos tienen todo ese derecho de poderlo hacer. La situación es cuando tú has visto que no es manifestación, esto deja de ser manifestación, cuando tú pones obstáculos para que nadie pase en una vía. Sí. Eso no es manifestación. Ese es un delito de otro tipo, que no tiene nada que ver con una manifestación. Entonces, si estamos haciendo eso, la autoridad tiene que actuar. Es una exigencia de nuestro pueblo para que la autoridad actúe. Y en ese sentido, las Fuerzas Armadas está preparada, está consciente, está entrenada para poder hacer ese trabajo junto a la Policía Nacional de mantener el orden y poder seguir esa ruta que Honduras ha trazado para poder estar cada día mejor en este contexto de naciones. General Freddy Santiago Díaz, ¿cómo las autoridades concluyen, después de investigar, concluyen que las protestas de la oposición partidista de la Alianza están siendo infiltradas? ¿Y qué tipo de infiltración han tenido? Hemos ya comprobado que en ciertas regiones del país que hay personas armadas, hay personas que andan con bombas molotov, hay personas que andan con un tipo de gas, y lo hemos podido probar ya con lo que ha acontecido en Progreso, por ejemplo. Hay un policía que está en este momento en una situación sumamente delicada en el hospital porque tiraron un petardo con clavos. Esa es una granada de fragmentación. Ese es otro tipo ya eso no tiene nada que ver con manifestaciones. Eso no tiene nada que ver con personas que están protestando por una causa que ellos creen que es justa. Entonces hay que aclarar esto, el pueblo hondureño debe estar claro en esto y yo sé que esa es la exigencia que hacen para las autoridades, para las Fuerzas Armadas y para la Policía Nacional, de que podamos establecer claramente quiénes son manifestantes y quiénes no son manifestantes. Y en ese proceso estamos ahorita. Debe de haber una actitud responsable de parte entonces de los coordinadores de la Alianza para no permitir que sus marchas, que sus protestas sean involucradas con personas ajenas a los mismos movimientos. Tenemos que tener, como personas responsables, tenemos que tener la certeza qué es lo que vamos a hacer cuando salimos a las calles.
si tenemos toda la posibilidad de poder irnos a manifestar a las plazas o marchar por una calle, eso es lo que la Constitución nos da a nosotros y las leyes secundarias de este país, esa posibilidad de poderlo hacer. Pero ya obstaculizar el tránsito, utilizar artefactos de este tipo, que los tenemos ya en nuestro poder, que sabemos que se están haciendo, que sabemos que hay asesores para hacer este tipo de artefactos, entonces no estamos ante manifestantes pacíficos. Y en ese sentido, las autoridades del Estado de Honduras están en la obligación de tomar las medidas pertinentes para poder contrarrestar ya ese tipo de amenaza. ¿Usted definiría que podría haber colaboración exterior para este tipo de acciones que ya lindan con el terrorismo, según criterio de algunos entendidos? Claro, usted muy bien lo ha expresado. En este momento hay una serie de investigaciones a nivel nacional sobre ya este tipo de actividades que se están ejecutando en el país. ¿Qué debe de hacer la autoridad y qué recomiendan a ustedes, a los oficiales, a los soldados, cuando les toca ir a controlar una movilización de estas? Bueno, todas las manifestaciones que se han hecho aquí en Tegucigalpa y en otras ciudades del país donde sabemos que van los manifestantes para tal lado, para tal lugar, los soldados salen inclusive sin fusil, ¿verdad? Con el equipo solamente antimotines, pero cuando hay ya certeza en lugares donde hay armas, entonces hay oficiales, los oficiales que están a cargo van con armas y desde luego con el pleno conocimiento de las leyes internacionales del uso de la fuerza. Nuestras tropas han sido capacitadas por la Cruz Roja Internacional, por las Naciones Unidas, para poder hacer el trabajo que se les encomienda en este tipo de misiones. Y hemos hecho todo lo pertinente para que siempre exista esa coordinación con todas las organizaciones, tanto de derechos humanos como organizaciones internacionales, para que puedan ver el grado de adiestramiento que tienen los soldados de las Fuerzas Armadas de Honduras. El número de heridos y de fallecidos general que se han contado en estas movilizaciones, en estas protestas, ¿cómo lo están definiendo ustedes? Bueno, en ese aspecto están las autoridades del Estado de Honduras haciendo las investigaciones pertinentes para determinar, en primer lugar, si es cierto este tipo de denuncias. Hemos conocido de que muchas de estas denuncias no son ciertas y en ese sentido dejamos que las autoridades encargadas de hacer las investigaciones tengan todo el espacio y puedan tener toda la posibilidad de aclarar estas situaciones, porque los soldados no se les manda a cometer delitos. Ellos están claros, están supervisados siempre por oficiales y en ese sentido nosotros, al contrario, exigimos que se aclaren todas estas situaciones. Cuando hay personas que están apoderándose de las entradas de las colonias, de los barrios, general, y le están pidiendo a la gente que habita esos mismos sectores 500 lempiras para salir de ese sector y 500 lempiras para entrar a ese sector. El que no puede pagar, bueno, que se ponga a bailar, que se ponga a gritar, a hacer cualquier cosa, pero tenerlo ahí un tiempo como castigado. ¿Qué actitud demuestra esto? ¿Quiénes podrían estar detrás de estas acciones? Bueno, todo lo que usted muy bien menciona ya es de conocimiento público. Ya lo sabemos eso. ¿Tiene que ver eso con manifestarse? No tiene nada que ver con manifestarse. Y esa es la razón por la cual nuestro pueblo, a cual nos debemos, nos exigen a nosotros que les permitamos a ellos circular libremente y que no se siga permitiendo ese tipo de delitos en contra de nuestra población. ¿Se ha confirmado la intervención del gobierno de Venezuela y la FARC en este tipo de acciones? Bueno, ese es un proceso que están confirmándose en este momento. Sabemos de que hay un vínculo fuerte con estas organizaciones, y eso es lo que el Estado de Honduras debe aclarar para
para el futuro de nuestro país y desde luego qué es lo que Honduras quiere y qué es lo que quiere nuestro pueblo. Cuando se comenzaron a dar este tipo de acciones de atropellos, general, y la autoridad comenzó a llevar a la cárcel a los responsables de los saqueos, de sacar electrodomésticos de los comercios y otro tipo de acciones similares, ¿considera que fue buena la acción de llevarlos frente a la justicia para ejemplificar que no se podía seguir cometiendo este tipo de acciones? Sí, lo que sucedió más en Progreso, en Choloma y en San Pedro Sula, acá también en la capital, fueron situaciones sumamente bochornosas. Increíble que los hondureños, algunos hondureños mal orientados, se prestaran para eso. Y es aquí donde, como persona responsable, como hondureño genuino, podemos decirle a nuestra población que actos como esos, irle a robar a un pequeño empresario, un esfuerzo que ha hecho por años, de toda una vida, y que en una noche lo dejen sin nada, es increíble hasta dónde pudo haber llegado esta gente solamente con el objetivo de hacer daño. Y es allí donde nuestro pueblo exige que se deduzcan las responsabilidades del caso. Ha sido una voz popular y general, y se lo tengo que plantear a usted como militar, como ministro de Defensa. La oposición y la generalidad de la población, cuando ve a las Fuerzas Armadas participar en este tipo de acciones, dicen tengan cuidado porque el militar está preparado para matar. Y si los mandan a controlar las movilizaciones es porque vienen a eso, vienen a hacernos daño. ¿Usted considera que esto corresponde realmente a la preparación que lleva un militar dentro del órgano castrense de nuestro país? Mire, voy a ser enfático en esto. La preparación de un soldado es una preparación fuerte, en primer lugar, en principios y valores. Una vez que este soldado ha sido formado en esos principios y esos valores que son los que nos sustentan a nosotros como personas y a las instituciones, de ahí el irrestricto apego a la ley. Entonces son soldados conscientes que tienen una responsabilidad y no van a cometer ningún acto de ese tipo en contra de nuestro pueblo. Al contrario, estamos para proteger ese pueblo. Pero cuando hay disparos hacia nuestros soldados, también la ley nacional y la ley internacional le da al soldado la potestad de hacer uso de su arma de reglamento. Son situaciones totalmente diferentes. Para preservar la vida. Claro. Entonces, cuando hay una manifestación política o una manifestación de cualquier gremio, el soldado está ahí para cuidar a esa persona. Entonces, son situaciones que cada situación se analiza. El liderazgo que anda a cargo de estos soldados siempre tienen una orientación clara, tienen en su bolsillo las reglas de empeñamiento. Entonces, estamos ante una institución profesional que ha estado formada para poder actuar correctamente. Pero al final, Guillermo y pueblo hondureño, al final, si un soldado comete un error, si un soldado hace algo indebido, siempre Fuerzas Armadas ha llevado a este soldado ante los tribunales y que sean los jueces los que dictaminen si ese soldado ha cometido un error, ha cometido un delito o ha cometido una falta. Entonces, ese es el marco de actuación de nuestra institución, de las Fuerzas Armadas. Eso lo hemos enseñado cuando yo fui oficial activo y ahora en este cargo que el señor presidente me ha confiado, seguimos haciendo las mismas exigencias para que siga esa institución de nuestro pueblo en el corazón de nuestra población y que siga siendo esa institución después de las iglesias con mayor aceptación y que nuestro pueblo así lo siente. ¿Por qué se ha querido entonces, general,
desdibujar la imagen del soldado hondureño y hacerlo ver como un ser inhumano que no entiende de razones y que va para adelante, le cueste lo que le cueste. Ya hay un propósito y hay una intención de hacer eso, de podernos querer separar de nuestro pueblo. Pero no lo van a lograr, lo han hecho por mucho tiempo. No lo van a lograr, porque venimos de ese pueblo. Cada soldado viene de una aldea, de una familia humilde, cada oficial también viene de esa familia, de esa aldea, de ese pueblo. Y esa familia sabe que su hermano, sabe que su primo, sabe que su hijo no es eso. Y se han confundido. Las personas que quieren hacer eso se confundieron siempre. Y siguen confundidos. Porque no van a separar a Fuerzas Armadas del corazón de nuestro pueblo. Cuando ha habido un abuso de un oficial de alta jerarquía, de media jerarquía o un soldado, ¿la acción de la justicia militar lo ha incoado, lo ha llevado ante la justicia? La justicia militar, el fuero militar es más fuerte que el fuero civil. ¿De veras? Claro que sí. Y en ese sentido se pierden todos los privilegios, se pierde el grado, se pone a disposición, si ese delito tiene que ver con la parte civil, se pone a la orden de los tribunales, pero es la institución la más interesada en aclarar esa situación. Y es la que exige que se cumpla. Entonces, cuando hablábamos hace unos 10 años en Honduras de certificar, cuando se empezaba a hablar de certificar al personal en otras instituciones, Fuerzas Armadas lo hizo siempre. Para poder ser oficial de Fuerzas Armadas hay que estar 4 años en una academia, sea terrestre, naval o aérea. No hay otra forma de ser oficial en Fuerzas Armadas de Honduras. Solamente de esta forma. Para ser suboficial tiene que estar 2 años en un proceso de formación. Y para ser soldado tiene que estar 6 meses. Entonces, esa plataforma o ese sistema educativo que tiene Fuerzas Armadas es la que nos da las garantías para poder decir a nuestro pueblo que hay una institución con hondureños y con hondureñas bien formados para poderle dar la respuesta a ese pueblo que sabe que hay una institución que nace de ese pueblo. ¿Ha habido acción social de las Fuerzas Armadas, no solo en este momento, en años atrás? ¿Ha habido toda una estrategia para llevar beneficio en obras sociales hacia la población, la proyección de las Fuerzas Armadas? Podemos mencionar programas fantásticos, programas que han tenido grandes resultados. Por ejemplo, todo lo que es brigadas médicas, que se hacen cada sábado a nivel nacional. Cada año hemos ya estado sobrepasando 1 millón de atenciones. Es un programa de una gran envergadura, ya instituciones que han confiado en Fuerzas Armadas para darle las medicinas a nuestro pueblo, gremios de todo tipo de servidores de la salud, de enfermeros, médicos, odontólogos, que colaboran cada fin de semana con la institución para poder ir a hacer esa brigada médica. Otro programa que ha dado grandes resultados es el programa Guardianes de la Patria, que ha sido criticada por algunas instituciones que se dice que protegen la niñez de Honduras. Pero yo les he preguntado a ellos, ¿qué están haciendo ustedes para ayudarle a nuestra niñez? A esas instituciones que critican el programa Guardianes de la Patria. ¿Que los están adoctrinando, dicen? Que hablan cualquier cosa. Inclusive yo llegué a escuchar un día a una persona que los militares son los que menos pueden enseñarle o estar cerca de los niños. No, esa persona no es hondureña, sé que no es hondureña, pero él no sabe qué son las Fuerzas Armadas en nuestro país. No tiene idea de cómo ha estado las Fuerzas Armadas en nuestro país, arraigada en el sentimiento y en el corazón de nuestro pueblo. Entonces, cuando esta persona dijo eso, hubieron madres que protestaron y dijeron, ¿cómo es posible que ese señor diga eso? La Fuerza Armada lo que ha hecho hoy es monitorear este programa, impulsar este programa. Pero este programa lo hace instituciones como el Benemérito Cuerpo de Bomberos, lo hacen las iglesias, lo hacen los psicólogos, lo hacen instituciones que están capacitadas
para poderle enseñar a ese niño que hay un Dios en primer lugar, que hay principios y valores, que tiene que tener amor al prójimo y que tiene que salir adelante, que tiene que ser una persona de bien y que solamente él va a poder tener un mejor futuro si se esfuerza. Eso es lo que ha hecho Guardianes de la Patria. Y así una serie de programas, cada unidad en cada región, trabajando en carreteras con el cuerpo de ingenieros, con el batallón de ingenieros, haciendo grandes trabajos en todo el territorio nacional. Pero Fuerzas Armadas es eso. Fuerzas Armadas es una institución que se valora mucho cuando se conoce todo lo que se hace. Y sobre todo voy a insistir en esto. Lo que le da la potestad a Fuerzas Armadas de hacer todo este tipo de proyectos y de poder asegurar ese comportamiento es el sistema educativo que tiene Fuerzas Armadas. Se ha invertido fuertemente en educación, cada día vamos a más educación, ahora en el marco de la Universidad de la Defensa Nacional, y con una gran proyección, y desde luego viendo hacia el futuro siempre cómo tener a un señor oficial, cómo tener a un señor suboficial y a un soldado actual, vigente y con las capacidades que debe tener para poder responder a esa confianza de nuestro pueblo. La Policía Militar, que es un ente de muy reciente creación general, sus elementos, sus miembros activos, también tienen este mismo esquema moral que tienen los demás miembros de las Fuerzas Armadas. Nuestras leyes nos dicen a nosotros que tenemos que tener la capacidad de poder apoyar a la Policía Nacional cuando así lo requiera. Para ese efecto y para esa necesidad, Fuerzas Armadas tiene hoy Policía Militar. Va a cumplir 4 años, o cumplió 4 años ya el 15 de septiembre de este año, y ya en el corazón de nuestro pueblo. Aldeas, municipios, barrios aquí en Tegucigalpa que solicitan la presencia de esa policía militar. Y yo quiero hablar aquí con todo conocimiento. Cuando nace Policía Militar se fue a las 2 primeras misiones que se tuvieron, me acuerdo, es la colonia Canaán y la colonia Flor del Campo. Se iba allí solamente por un tiempo, nada más. No han permitido esta población que la policía militar salga de estas colonias. ¿Sienten respaldo? Ahí están esa misión todavía. Entonces, ¿qué podemos decir hoy? Con todo conocimiento de que la Policía Militar del Orden Público nació para poderle dar esa seguridad a nuestro pueblo en situaciones sumamente difíciles, a donde había llegado la delincuencia en nuestro país, y que se redujo en 4 años, 5 años, el índice de homicidios de 86.5, casi 90 homicidios, a 42, como está hoy, como se ha comportado estos últimos meses. Vamos a cerrar entre más o menos 42. Si queremos medir objetivamente de esa gran labor de los operadores de justicia, de la Policía Nacional con toda su orgánica, de la Fiscalía, del Poder Judicial, de todas aquellas instituciones, la Dirección de Inteligencia del Estado y de Fuerzas Armadas, esa es la mejor evaluación que podemos hacer hoy. Poder haber hecho eso en 4 o 5 años es una labor titánica, y que hoy podemos analizar qué era lo que estaba pasando en el estado de Honduras, qué sucedía con el narcotráfico, y desde luego lo que el narcotráfico hacía en todo el comportamiento del crimen para llegar al final a determinar que el narcotráfico en Honduras era el impulsor, el generador del 80% de estos homicidios. Hoy tenemos el reconocimiento ya de otras instituciones fuera del país, de otros países, donde la droga dejó de ser o dejó de pasar por nuestro país como lo hacía antes tan fácilmente.
Hemos logrado eso. Y ahora con una institución con mejores capacidades para poder dar una mejor respuesta a nuestro pueblo y a nuestras autoridades. General, ¿cómo está la coordinación con el mando de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ejército, las ramas de las Fuerzas Armadas, para hacerse presente y controlar este tipo de movilizaciones populares? Hay una coordinación muy estrecha. Para eso se creó Fusina, donde todas las organizaciones están allí, todos los operadores de justicia, y donde podemos complementarnos y donde podemos establecer que solo hay una misión, que solo hay un objetivo, que es tener un mejor país para que los hondureños podamos vivir en paz y en armonía. ¿Considera usted que fue lamentable o posibilitó que la protesta callejera o popular tomara otros matices el hecho de que hace algunos días atrás un grupo de policías desarrollaron o realizaron un plantón, una acción de protesta, no salieron a patrullar, se quedaron acuartelados y hubo por ahí una acción un poco tensa a lo interno de esa unidad de la Policía Nacional? Sí, fue una situación que la vimos en primer lugar con la visión que se tuvo en ese momento era algo de una situación compleja, pero gracias a Dios el mando el señor ministro y todo el mando orgánico de la policía pudo establecer la diferencia y pudieron hacerle ver a los líderes de esta situación de que no era correcto, y ellos reaccionaron en una forma positiva y desde luego respondieron a esa confianza que nuestro pueblo tiene en la noble institución de la Policía Nacional, y hoy están trabajando con todo ahínco, con todo el deseo, queriendo tener a una Honduras en paz y en armonía, y desde luego confiados ellos en que el liderazgo de la Policía Nacional va a poderles atender en sus demandas y en lo que ellos exigen para tener un mejor estatus de vida, para tener una mejor situación en su labor como policía. Señor secretario de Defensa Nacional, si bien es cierto ha habido un saldo trágico para los manifestantes, también ha habido un saldo negativo y trágico para las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el saldo que han tenido ustedes de militares, de policías heridos en estas acciones de protesta? Bueno, en Fuerzas Armadas hay 61 personas con lesiones de leves a graves, algo lamentable, algo que lamentamos mucho ver a hondureñas y hondureños que decidieron servirle a nuestro país como soldado, y que personas hondureños malintencionados hayan podido hacer eso. Y en la Policía Nacional han muerto tres policías, entiendo. Hay policías en situaciones delicadas de salud, y esto no tiene nada que ver con manifestantes, no tiene nada que ver con hondureños que quieran ir a protestar. Es otro tipo de personas, son otro tipo de hondureños que no quieran a este país y que están en otro tipo de deseos de ver anarquizado nuestro territorio. Estos sujetos, estas personas que infiltran las marchas populares de la oposición general, ¿con qué tipo de armas se preparan? Porque estuvimos viendo incluso en una toma que hubo aquí en la ciudad capital, que cuando tocó limpiar el área después de desmovilizada la acción de protesta, habían hasta unos clavos que les dicen Miguelitos, que son unos clavos que corresponden a acciones terroristas o acciones un poco más fuertes para contingencia y otro tipo de acciones. Bueno, en todas estas investigaciones que se han hecho hasta el día de hoy podemos encontrar bombas molotov. Hay una capacitación, han tenido capacitaciones para hacer esto. También se ha detectado personas con armas, de todo tipo de armas, desde chimbas hasta fusiles de alto poder como AK-47. Fuerzas Armadas está preparado para darle la respuesta a nuestro pueblo. Tiene el adiestramiento, tiene la capacitación correcta para poder enfrentarse a cualquier tipo de amenaza. En eso quiero darle la confianza a nuestro pueblo de que cuando se pasa ya a una situación de estas, entonces el soldado va a actuar diferente. Pero
mientras hayan situaciones de protesta pacíficas como nuestras leyes así lo garantizan, no va a haber ningún tipo de represalia. Al contrario, vamos a estar allí o van a estar allí los soldados para acompañarles. Me interesa esta parte que usted está señalando, General Díaz. ¿Cuál es el protocolo que utiliza las Fuerzas Armadas en estas acciones para primero ser una presencia disuasiva y posteriormente ya tomar una acción más enérgica a fin de ir controlando la acción de protesta? Bueno, ustedes han podido observar como periodista, como cuando hay una manifestación, el soldado con el policía llegan a la protesta, les dicen que pueden protestar, dejando libre la vía, se platica con ellos, pero ya cuando hay artefactos como piedras, como otro tipo que se lanzan sobre nuestros soldados y que hay soldados heridos, entonces el liderazgo que está atendiendo esa protesta, ellos tienen el conocimiento de ir incrementando con gases y si al término de echar los gases esta gente no sigue en la protesta, eso termina ahí. Trascendió también, general, y se lo tengo que comentar, que meses antes de que iniciaran esta situación hubo una compra masiva de bombas lacrimógenas y otro tipo de equipos para disuadir acciones de protesta. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están preparadas para esto. Vamos a darle la respuesta a nuestro pueblo que lo exige de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para poder tener ellos los derechos que deben de tener. General, antes de la pausa, ¿qué recomendaría usted a la dirigencia de la oposición para que, si bien es cierto, ellos van a seguir en las calles, pero que lo hagan de una manera que no represente ni peligro para la vida de los protestantes, ni peligro para la vida de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía? Lo que yo puedo expresar a los hondureños es que hagan uso de las prebendas o de lo que les permite la ley, que también las instituciones del Estado van a hacer uso de lo que la ley también les permite. Muy bien, general. Tenemos un contacto en este momento, me están confirmando, con nuestra compañera Nilda Sosa, en la ciudad de Choluteca. Ella nos va a informar sobre los criterios que maneja la dirigencia de la alianza opositora, sobre las movilizaciones que están teniendo y lo que están programando para los próximos días, desde luego tomando en cuenta estas recomendaciones a la cautela, a la prudencia, a que no nos matemos en las calles como enemigos, cuando somos hijos de una misma patria, cuando debemos de hacer que prevalezca la vida, y si bien es cierto, tenemos el derecho a protestar, pero también pensar que la vida de un ser humano vale más que cualquier acción política. ¿Qué tienen que decir los miembros de la alianza de la oposición, Nilda Sosa, y cómo se preparan para las próximas movilizaciones y desde luego el cuidado que deben de tener ellos que sus marchas, que sus movimientos, que sus acciones no sean infiltradas por miembros de maras y pandillas, por crimen organizado, por delincuencia común, porque esto la población en general ya lo está comenzando a rechazar? Con usted, Nilda, adelante. Buenos días. Gracias, licenciado. Muy buenos días a la teleaudiencia de la entrevista y, por supuesto, a su invitado. En las últimas horas, la Alianza de Oposición de Choluteca ha dado a conocer información acerca de los últimos eventos que se han dado, lamentablemente hasta saqueos, ¿verdad? Luego de venir de marchas pacíficas, y es a través de una conferencia de prensa que están diciéndole a la población en Choluteca que son infiltrados los que han protagonizado estos saqueos, asimismo el vandalismo, ¿verdad? Porque han destruido muchas obras importantes en la ciudad de Choluteca. Vamos a escuchar a continuación al profesor Giovanni Martínez, quien salió como diputado electo por Libre, además también de otro miembro de la Alianza de Oposición en Choluteca. Personas infiltradas, personas que no están en las calles por una lucha pacífica y una lucha política, sino que están con otras finalidades de provocar la anarquía, de provocar el desorden
y lograr los objetivos para ellos como grupo. Es decir, que hay infiltrados de la inteligencia del ejército, hay infiltrados también de grupos de jóvenes que tienen una conducta irregular. Ya se han detectado en varios lugares de la ciudad, donde ellos ya en horas de la noche, ellos queman llantas y empiezan a cobrar dinero a los que circulan. Eso no es una actitud de nosotros como alianza, eso va 1000 veces alejado de nuestros objetivos. Al igual que nosotros no hemos girado una instrucción de ir a saquear una tienda o algún lugar de comercio, porque nosotros no estamos en esa línea. Nuestra lucha es política, pacífica, de resistencia en contra de esta situación que hemos planteado, hemos expuesto a ustedes. Personas que no pertenecen a nuestro partido y que no son de nuestro partido han realizado actos vandálicos. Nosotros como partido, como dirigentes de este partido, no legitimamos esa situación porque nuestro partido es un partido cuyo objetivo es tomar el poder de forma pacífica, y todo lo que nosotros hagamos, plantones, caminatas y todo, el pueblo siempre nos acompaña, nuestra gente nos acompaña, se ha dado de forma pacífica. Hay algunas personas que, como bien decía el comunicado, se han infiltrado. Son personas que no son de nuestro partido, queriendo, ¿verdad?, en estos días que son días de fiesta, queriendo hacer vandalismo, ¿verdad? Eso nosotros no lo vamos a, bajo ningún argumento, lo vamos a aceptar. Estamos desechando esos actos porque eso no es lo que el partido persigue. El partido persigue tomar el poder de una manera pacífica y política, no a través del vandalismo, no a través de hacer actos terroríficos que estén a nuestra gente la están intimidando. No aceptamos eso. Es parte de lo que han manifestado en una conferencia de prensa donde manifiestan su preocupación por lo que ha sucedido en los últimos días y aclaran que no es la alianza la que ha sido partícipe de estos eventos vandálicos, sino que son personas infiltradas. Además de esto, pues han asegurado que si detectan a estas personas, aunque andan el rostro cubierto, los van a entregar a la institución policial. Esto es lo que ha ocurrido en las últimas horas en la ciudad de Choluteca. Hoy relativamente tranquilo, licenciado Guillermo, no hay señal en este momento de, por decirlo así, enfrentamientos entre manifestantes y policías o militares. Sin embargo, han anunciado para las próximas horas realizar algunas tomas de carretera. La parte de gasolineras no ha habido mayor problemas, gracias a Dios, ¿verdad? Porque sabemos hay una distribuidora cercana aquí en la región, así que no se ha hecho sentir la falta de combustible, ni tampoco se han visto largas filas en las estaciones de gasolineras, ¿verdad? El vehículos están circulando de forma normal en este momento en la ciudad de Choluteca. Es lo que podemos informar de lo que se ha vivido, ¿verdad?, en los últimos días en la región sur del país, donde también pues muchas personas lamentan lo que está ocurriendo, sobre todo la propietaria del negocio que fue saqueado, una tienda de zapatos, ¿verdad?, donde ha dicho: yo comencé de cero y hoy no tengo nada. Está de brazos cruzados, con sus empleados pues prácticamente despedidos por la situación que ha vivido por el saqueo del día de anteayer. Es lo que puedo informarle. Yo regreso con usted a estudios principales de la entrevista. Buenos días. Gracias, buenos días, Nilda. Dos aspectos. Bueno, le tomamos la palabra a los dirigentes de la alianza de la oposición en la zona sur del país. Están teniendo una actitud que nos parece correcta. Advertir que ellos no van a permitir infiltraciones y que ellos no están apoyando acciones de terrorismo, ni saqueos, ni otras acciones que atropellen a la libre empresa en nuestro país. Eso es bueno. Dijeron que la salida que buscan es pacífica y política. Bueno, ojalá que tengan cuidado y que cuando estén en sus movilizaciones adviertan a la autoridad cualquier acción que no corresponda a los intereses propios de la alianza de la oposición. También tenemos un contacto con nuestro compañero César Funes en el puerto de La Ceiba. César, ¿qué nos puede informar usted? ¿Cuál es el sentir y el pensar también de la dirigencia de la alianza de la oposición en esa zona, cuando ya la autoridad ha confirmado con pruebas contundentes que hay infiltración de las marchas populares en estos momentos? Con usted, César, adelante. Así es, buenos días, licenciado, y a sus invitados también. Bueno, pues me acompaña el coordinador departamental del Partido Libertad y Refundación en este departamento de
Atlántida. En este caso, Mauricio Romero, cuéntenos un poco, bueno, pues Atlántida y Colón, por decirlo así, ha sido de las zonas donde más se ha mantenido prácticamente tomadas las calles. Ya prácticamente las autoridades de parte del ejército han dicho que van a garantizar la libre locomoción. Esto sin duda alguna pone en otra perspectiva a las tomas que ustedes están realizando en este momento en los diferentes sectores. Sí, efectivamente, Atlántida y Colón, al momento que decretaron el toque de queda hace como 2 semanas, fueron los 2 únicos departamentos donde no lo levantaron antes de que se cumplieran los 10 días. Efectivamente, miren, los 8 municipios de Atlántida han estado en una lucha después del 26 de noviembre, esta lucha postelectoral debido a la crisis política creada por el Tribunal Supremo. Y nosotros vamos a seguir en esta lucha. Atlántida ha tenido una particularidad, que aquí no han habido actos de vandalismo, no han habido saqueos, nosotros no estamos con esa finalidad. Los que hacen ese tipo de actos son infiltrados, incluso tenemos sospecha del mismo Partido Nacional. Nosotros lo que estamos haciendo es una manifestación o protesta pacífica, simplemente reclamando el derecho que nosotros ejercimos el 26 de noviembre y que nos declaren a Salvador Narrala como el presidente de Honduras. Bueno, en estas marchas, lamentablemente, tuvo su detonación de violencia, 2 muertos en el sector del Puente Danto en esta semana, pues después de las elecciones. Sí, tenemos 2 mártires, 2 compañeros, un señor de aproximadamente 50 años y un joven de 22 años que fueron asesinados literalmente por el ejército aquí en el Puente Danto hace más de 1 semana, 2 semanas, y pues esos muertos no van a quedar impunes. Nosotros vamos a luchar para que a nivel internacional los derechos humanos sancionen a quien tengan que sancionar, aquí también por la vía jurídica, porque fue unos asesinatos a plena luz del día, uno y la otra fue de noche, y nosotros pues ya las denuncias, no solo ellos, han habido más de 25 muertos a nivel nacional, ya las denuncias se hicieron aquí en Honduras y también ya en Washington en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, en los desalojos, muchos de ellos han denunciado pues, que han sido un poco violentos. En el caso de la comunidad de Tarífuna de Zamboquí, ellos mencionan que estaban con sus tambores, con sus rituales y fueron desalojados en su momento. Nosotros pedimos el cese de la represión contra el pueblo hondureño, lo pedimos aquí públicamente al ejército, a la policía militar, que respete los derechos. Es el pueblo hondureño que les paga el sueldo, es el pueblo hondureño a quien ustedes le deben lealtad. No sean bárbaros y no sean cobardes con las armas, porque somos nosotros, el pueblo, los que les da la comida todos los días. Ahora, ellos hablan de garantizar el tema de la libre locomoción, que eso está garantizado pues, para el resto de la población. Al final, en ese tipo de tomas se lleva un arreglo. Han habido diálogos para dejar pasar las emergencias, para dejar pasar los carros particulares, y no es necesario llegar a la violencia, a golpear a mujeres, a niños, a gasearlos, a tirarles gases lacrimógenos. No es necesario eso. Nosotros somos hombres y mujeres de diálogo, pero ya la brutalidad, ya la fuerza, no la vamos a tolerar tampoco. Pero continuarán las tomas a pesar de que hay una disposición de parte del ejército. Nosotros vamos a seguir con las tomas. Nosotros no le tenemos miedo al ejército. Nosotros somos más de 5 millones de personas adultas aquí en Honduras y ellos son 52.000. Nosotros no queremos derramamiento de sangre. Nosotros estamos buscando una vía pacífica para solucionar este problema político. Gracias. Mauricio Romero, quien es el coordinador departamental del Partido Libertad y Refundación y que en este caso, pues como alianza, mantienen una posición y asegura que continuarán las tomas a pesar de las advertencias prácticamente que ha realizado el gobierno a través de las Fuerzas Armadas. Compañeros, retornamos con ustedes. Gracias a nuestro compañero César Funes. La pregunta es, ¿por qué tomarse las carreteras? ¿Por qué frenar el desarrollo económico del país? 17.000 millones de lempiras se han perdido en estos días de tomas de carreteras, de protestas. 1.000 millones diarios. Muchos empleados públicos, muchos trabajadores de la empresa privada no han recibido sus aguinaldos. Muchos trabajadores de las maquilas han sido despedidos. La situación económica es difícil, es muy dramática. ¿Por qué si ellos dicen, y lo han dicho los dirigentes de la alianza, que buscan una salida pacífica y política a esta crisis? Bueno, entonces ya está convocado el diálogo. Hay que sumarse a la mesa de diálogo para buscar una alternativa viable a esta crisis política, porque no nos podemos seguir haciendo daño entre hondureños y también afectando de forma dramática la economía
de nuestro país. La empresa privada que es la que genera la mayor cantidad de empleos en Honduras. Así que vamos a una pausa comercial, ya regresamos con el general Freddy Santiago Díaz, secretario de Defensa Nacional, haciendo análisis desde luego de esta infiltración que están teniendo las marchas populares. No nos cambien, ya venimos. Este segmento es presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Trabajamos para vos. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presentó. Que en esta Navidad el mejor regalo que recibas sea amar. Perdonar y crecer. Y para dar, que tu sonrisa sea tu mejor regalo. Comparte esta Navidad con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros. La magia ya llegó y llenos de paz celebremos juntos. Una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Vive estas fiestas con nosotros. Canal 11. En estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, vive con nosotros. Hace 8 años de que el proyecto pues se comenzó. Y hasta este año pues gracias a Dios llegó este proyecto. Y gracias a Dios pues le dieron el cable, la bajada allí. Vinieron a poner el contador. Ya come sus cositas frescas, heladas. Nos sentimos bien pues porque ya es un proyecto que no esperábamos el momento, pero ya lo tenemos y es la alegría de nosotros que es. Ya agradezco bastante. El único y exclusivo televisor LG OLED con tecnología 4K y HDR presenta un diseño ultra delgado, colores y negros perfectos para una imagen real. Todo esto en un solo televisor. LG OLED TV. Colores perfectos, imagen perfecta. Llegó la Navidad Catracha, lo que usted estaba esperando. Venga y disfrute de todas las actividades que tenemos para usted y su familia. Entretenimiento, show de luces, música en vivo, presentaciones especiales, así como cine comunitario, cenas solidarias, posadas, coros navideños y mucho, mucho más. Navidad Catracha, la Navidad que une a la familia y revive nuestras tradiciones. Mejor entretenimiento y el internet más rápido de Honduras, solo con Cable Color. Contrata nuestro paquete de 4 megabytes y recibe TV digital con acceso ilimitado a ESPN Play para que disfrutes transmisiones exclusivas y contenido on demand, más 9 canales HD sin costo. No lo pienses y comienza a disfrutar de los mejores servicios que Cable Color te ofrece por solo $35. Contrátalo al 2540-1234 o al 2262-0000. Cable Color, una empresa 100% catracha. En esta Navidad, el mejor regalo que puedes tener es la familia. Que sea una época de paz compartiendo con los que más quieres. Son los mejores deseos de Carrión, los primeros en moda. ¿Quién de los sanpedranos pasará a la gran final del fútbol hondureño? Maratón versus Real España. Se jugará este sábado a partir de las 3 de la tarde en el Yankee Rosenthal de los sanpedranos. El monstruo verde va con todo por el campeonato ante su vecino. Maratón
versus Real España. Todo un clásico en semifinales. Vívelo con nosotros. Canal 11. Life Center, Desarrollo Físico Integral Estética, Colonia Palmira, Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Honduras. ¿Estás cansada de andar todo el tiempo sin pisto? ¿Por qué no vas por un prestadito? Prestadito es un préstamo fácil y rápido. Solo necesitas identidad y te damos el pisto en 1 hora. Encuéntranos a nivel nacional: San Pedro Sula, Choloma, El Progreso, La Ceiba, Copán, Comayagua, Tegucigalpa, Villanueva, Juticalpa y Choluteca. Porque no importa la ocasión, Prestadito es la solución. Para más información llama al 2540-1050 o al 2262-8181 o aplica vía web en miprestadito.com. Síguenos en Facebook Prestadito Honduras. Porque no importa la ocasión, Prestadito es la solución. Los mejores tips y secretos de la cocina navideña te los traemos solo aquí en tu programa Secretos de Cocina. En Navidad no está de más que a través de las recetas que preparamos te demos un empujón a la inspiración de cocinar en tu hogar con tu familia y amigos, haciéndote sentir satisfecha. Y también teniendo la oportunidad de compartir. ¿Qué te parece? Todo lo que quieres hacer lo encuentras aquí en Secretos de Cocina. Solo es necesario que te animes y listo. Los tips son fáciles y las recetas muy deliciosas. Acompáñanos de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana y con repetición los sábados a las 12 del mediodía. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presenta. Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros en la entrevista, platicando esta mañana con el general Freddy Santiago Díaz, secretario de Defensa Nacional. Y esta posibilidad o la confirmación más bien de que las protestas y las marchas de la Alianza de la Oposición están siendo infiltradas por delincuencia común, por crimen organizado, incluso por maras y pandillas. Para que el general tenga una visión de lo que piensan dirigentes de la Alianza en la zona sur, ya vimos con Hilda, en la zona atlántica ya vimos con César Funes en el sector de Atlántica, Ceiba. Ahora vamos a irnos a San Pedro Sula con Herlin Díaz. Herlin Díaz, ¿qué nos puede contar usted? ¿Cuál es el pensamiento de la dirigencia de la Alianza de la Oposición en torno a esta infiltración de sus acciones y si ellos persisten en continuar con las tomas para las próximas horas? Con usted, Herlin. Buenos días. Buenos días, a esta hora les saludamos desde San Pedro Sula, a usted, a sus invitados y a todos nuestros televidentes a nivel nacional. Me acompaña el abogado Mario Urquía para que nos hable más en relación hacia a este tema delicado que está pasando en el país, que si consideran que se les ha violentado los derechos a los manifestantes en las principales vías que permanecen tomadas en nuestro país. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Efectivamente, la población ha venido siendo objeto de una brutal represión en todas las actividades que a nivel nacional ha realizado. Según cifras del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, se han corroborado, se han constatado alrededor de 22 muertes, cantidad que ya a esta altura sobrepasa los 30. Además del maltrato físico, el allanamiento de las viviendas de diferentes lugares del país, en el caso de aquí de San Pedro Sula, por ejemplo, en la Juan Ramón Molina, en la colonia Fecitrán, en la colonia Jerusalén, en la zona de La Lima, en donde los militares sin orden judicial se han introducido a las viviendas, han lanzado bombas lacrimógenas al interior, ¿verdad?, sin ninguna justificación, a la gente que se protege de la represión que ellos mismos han desatado en contra de la población. En cuanto a esto de los asesinatos.
Mire, según le comentaba, el comisionado de Derechos Humanos maneja una cifra de 22 ya oficialmente registrados, pero hay una cantidad mayor, puesto que nos decían que incluso al Hospital Mario Catarino Rivas han ido a dejar personas en patrullas de la Policía Militar ya muertas, lo que hace aumentar esta cantidad de personas. Es interesante determinar que muchos de los asesinatos que se han cometido son con balazos en la cabeza. Eso indica de que son personas que tienen alta precisión al momento de disparar, puesto que esta es una característica que se ha notado aquí en la ciudad de San Pedro Sula y otras ciudades del país. ¿Qué va a pasar? ¿A qué medida van a adoptar ustedes ante estos supuestos hechos de violación de derechos humanos, de llegarse a comprobar? Bueno, mire, por el momento es denunciarlos, documentarlos. Obviamente en nuestro país no existe de parte de los órganos represivos del Estado una cultura de respeto a los derechos humanos. Por el contrario, a la población civil se le ve como enemigos y se le reprime en el caso de cuando hace ejercicio de su derecho legítimo a la protesta, como en este caso, en donde más bien las Fuerzas Armadas deberían de estar defendiendo, deberían de estar cumpliendo su mandato constitucional de garantizar el sufragio libre que se ha violentado en nuestro país, de garantizar la alternabilidad en el ejercicio del poder, que también es otro mandato constitucional que no están cumpliendo. Y lo que han hecho es dirigir sus fusiles, su furia represiva en contra de la población que hace ejercicio pleno. Al verse burlado su voluntad popular ejercida pacíficamente en las urnas, hace su ejercicio de su derecho a la protesta pacífica. ¿Qué pasa con esto? Ustedes, o sea, que los militares han invadido colonias completas. Definitivamente. Anoche me informaban que en la ciudad de Potrerillos los militares iban casa por casa sacando a la gente de sus viviendas. Fue una represión brutal ayer en horas de la noche. Aprovechan las horas de la noche para hacer esta situación. También reportaban este mismo tipo de actividades en la ciudad de La Lima y en otras ciudades de nuestro país, donde se introducen violentamente a las viviendas, rompiendo puertas, forzando puertas y sacando a la población que se protege de la represión ahí. ¿Sienten en desventaja, abogado? Y pues ustedes van a claudicar, van a dejar ya de realizar estas protestas. Mire, hay una desventaja desde que se va a un proceso electoral con una reelección ilegal, inconstitucional. Es decir, un candidato que es presidente, un candidato que tiene el ejército, la policía, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Justicia, el Poder Legislativo. Desde ese momento hay una desventaja, pero el pueblo hondureño ha avanzado en su conciencia, ha avanzado en su experiencia y la muestra está que a nivel nacional se siguen desarrollando tomas pacíficas en diferentes puntos del país, en algunos sí, en otros no, pero el pueblo se mantiene en las calles y no está dispuesto a claudicar. Muchísimas gracias al abogado Mario Urquía, miembro de la Alianza de Oposición aquí en la zona norte del país, hablándonos en relación a estos que ellos consideran pues violaciones a los derechos humanos, cuando pues las fuerzas del orden del país entran por completo a las colonias y comienzan a sacar a sus habitantes. Con este contacto vamos a regresar nuevamente con usted a la entrevista. Buenos días. Gracias y buenos días, Kerlin Díaz. Bueno, han dicho los miembros y dirigentes de la Alianza de la Oposición que por una parte buscan una salida pacífica y política a la crisis que se vive actualmente, pero por otra parte hablan de represión y de seguir las tomas de las carreteras y las tomas y movilizaciones en las principales ciudades del país. General, ¿cómo podemos sopesar estos dos criterios? Bueno, yo escuché con mucha atención al liderazgo del partido, de lo que se llama o se denomina la Alianza, con gran responsabilidad los líderes de Choluteca, haciendo ver de que ellos no van a permitir una situación que pueda empañarle su lucha. Pero escuchar al señor de Ceiba decir que él va a seguir tomándose la calle, no sé con qué derecho, por qué lo va a seguir haciendo, pero la población de Ceiba, la población de Atlántida, la población de Lloro y de Colón es la que más solicita a la Policía Nacional y a Fuerzas Armadas que vaya a liberarlos de esta situación. Es donde nosotros tenemos un clamor popular fuerte de que la población ya no aguanta estar sometida a la gente que tiene tomadas estas calles. Entonces, no sé de qué pueblo me habla él cuando dice que el pueblo, pero el pueblo de Honduras
ha solicitado a Fuerzas Armadas, pide a Fuerzas Armadas que por favor vayan a despejarles esas rutas para poder ir a trabajar, para poder viajar donde ellos quieran. No tienen ningún derecho, no los abriga ninguna ley que puedan seguir haciendo eso. Yo creo que es un momento, Guillermo, y a través de Canal 11, un canal que sabemos que tiene una gran audiencia y muchas televidentes en Honduras, de poder decirle a nuestro pueblo de que vamos para adelante, que tenemos que seguir trabajando para tener una Honduras mejor, tenemos que seguirnos esforzando para poder tener una mejor educación, mejores estadios de desarrollo para que podamos convivir los hondureños en este suelo patrio que nos viene a hacer. Creo que ese es el trabajo más grande que tiene hoy cualquier tipo de liderazgo, sea político, de otro tipo de económico, de poder incentivar a nuestro pueblo, de que podamos ir a trabajar y de que podamos irnos a educar y a poder tener una mejor oportunidad para poder vivir en nuestro país. El dirigente de la Alianza de San Pedro Sula calificó de brutal represión, dice él. Bueno, no sé sinceramente de dónde él obtiene esto o cómo puede él decir esto, pero los habitantes de la planeta nos piden a nosotros que lo vayamos a liberar de lo que está sucediendo en la ciudad planeta. Entonces, no sé yo a qué se refiere él, pero cuando ve esa población, a los soldados, a la policía militar que llega ahí, lo que siente es aliento, lo que siente es una esperanza. Y han exigido en varios barrios de San Pedro que se quede la policía militar allí para que ellos puedan seguir viviendo en paz. Entonces, esa es la visión del Estado de Honduras, o de las autoridades del Estado de Honduras, contra otra visión que tienen personeros de estos partidos, ¿verdad? Haciendo ver de que hay una represión brutal y que los soldados no van a hacer eso. Si hay una manifestación pacífica, el soldado va a ir a acompañarlos ahí. Pero si se van a tomar una calle impidiendo que el otro hondureño pueda viajar, no, eso no se puede permitir, Guillermo. Yo pienso que es aquí donde tenemos que trabajar fuertemente para poder establecer el comportamiento correcto y desde luego decirle a nuestro pueblo que es a quien nosotros nos debemos como servidores públicos, y sé que es el sentimiento del soldado activo de poderle dar esa posibilidad de que pueda él moverse libremente en nuestro territorio. El hecho de que denuncian también en general, y le tengo que hacer la interrogante para aclarar este tipo de situaciones que muchas veces se convierte en una voz populi que corre y que cuando llega al final ya está superdimensionada. Que las Fuerzas Armadas y la policía ingresan a las casas, patean las puertas, sacan de adentro de las casas a las personas y que están tirando las bombas lacrimógenas sin importar si en esa habitación hay niños pequeños. Mire, tenemos algunas informaciones al respecto, hemos hecho las investigaciones, hemos exigido las investigaciones, pero mire, sucedió algo en un barrio, si no me equivoco, en la zona sur, donde un soldado tuvo una lesión donde vinieron y le partieron casi la ceja y todo. La persona se fue a esconder, entró a una casa. El que hizo eso. Entonces, ¿qué puede hacer ese soldado? ¿Qué reacción? ¿Qué reacción? ¿Cuál es la reacción? Ver a un soldado tendido, no sabíamos en ese momento si estaba vivo o estaba muerto. Entonces, esas son las situaciones a las cuales los soldados nunca quieren llegar, los policías nunca quieren llegar a una situación de esa. Pero hay que hablar claro en este momento. Hay un responsable y hay responsables de estas manifestaciones, así como hay un responsable de parte de la Policía Nacional y de parte de los soldados. Y esos responsables de la Policía Nacional y de los soldados van a dar cuenta, van a responder ante una queja, ante un reclamo, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hizo lo otro? Ahora, ¿quién va a responder del otro lado? Y esa es la pregunta que yo quiero hacer en este momento. ¿Quiénes van a responder por esos negocios que han saqueado?
¿quién le va a dar ese esfuerzo o quién le va a recuperar ese esfuerzo a estas familias que lucharon toda una vida para tener un sustento y que hoy no lo tienen? Y que queremos hacer caso omiso hoy de no hacer caso a eso, o líderes que han dicho que hay que destruir este país. ¿Será posible eso? Escuchar hoy de estas personas eso. Y eso es lo que, como hondureño, antes que servidor público, yo me pregunto, ¿van a solucionar el problema con esto? General, y el hecho es que Honduras es Honduras y Honduras va a continuar. La crisis política que tengamos es una actitud responsable de todos los sectores buscar una alternativa viable a la situación que vivimos. Mire, yo quiero, Guillermo, hoy decirle a nuestro pueblo que hay una institución responsable que se llama Fuerzas Armadas, para la cual yo trabajo hoy, y que tengo una responsabilidad en el campo administrativo, en el campo normativo y en el campo de políticas de defensa. Pero yo quiero reiterarle a nuestro pueblo de que las Fuerzas Armadas es una institución disciplinada y que va a responder en todo momento si se ha cometido algo ilegal. Eso lo vamos a exigir. Es un deber y es una obligación como servidor público hacerlo. Pero también queremos hacerle ver a nuestro pueblo de una situación que está aconteciendo y vamos a trabajar fuertemente para que el departamento de Atlántida, el departamento de Colón, el departamento de Lloro puedan tener la libre locomoción y podamos responder a ese clamor que solicita nuestro pueblo de estos departamentos. Antes de concluir, general, ya estamos a escasos 5 minutos de finalizar el programa. ¿Se sienten ustedes acompañados? Cuando usted me dice que en el sector Planeta, San Pedro Sula, en Lloro, en otros departamentos, la población les pide que vayan y que los liberen, y que cuando vengan los militares y a los policías, la población se siente protegida, se siente agradada. ¿Esto se traduce en acompañamiento de la población hacia las Fuerzas Armadas y la policía en estos momentos? Mire, Guillermo, es increíble cuando la policía militar ha ido a un pueblo y está por ahí un determinado momento, y ver después cuando la policía militar se retira el clamor y la solicitud de nuestro pueblo para que sigan ahí los soldados junto a ellos. Eso lo hemos sentido, lo sentimos a diario, lo podemos experimentar cada momento. El fin de semana pasada estuvimos haciendo brigadas médicas a nivel nacional, la afluencia de gente que acudió a ese llamado, a esa invitación, y cada año o cada vez, Guillermo, que hay cupos para plazas de soldados cada 6 meses, poder tener solamente vacantes para 1.100 y que se presenten 5.000, 6.000 o 10.000, y decirles a esos otros hondureños que no tenemos el cupo para que puedan ir a ser parte de nuestra institución, o que el cupo para ingresar a la Academia Militar General Francisco Morazán, a la Academia Militar del Ejército, solo hay 200 cupos cada año, y que se presenten 1.200 hondureños y hondureñas con el deseo de ser parte de esta gran institución. Es triste para nosotros eso. Decirle que no tenemos la posibilidad de poderlos tener en nuestras academias. Igual en la Academia Militar de Aviación, hay un cupo de 150, si no me equivoco, y que lleguen 700, 800 hondureños y hondureñas a querer ser parte de esa gran institución como es la Fuerza Aérea. En la Fuerza Naval igual. Entonces, esa es la respuesta más categórica y más objetiva que podemos medir de lo que significa Fuerzas Armadas para nuestro pueblo. En este momento yo quiero reiterarle a nuestra población que los soldados van a estar ahí para protegerles, van a estar ahí para cuidarles y desde luego para darles esa respuesta que ustedes demandan de Fuerzas Armadas.
Señor secretario de Defensa Nacional, sus palabras finales, por favor. Bueno, agradecer en primer lugar a nuestro Dios por permitirnos seguirle sirviendo a nuestro pueblo. Agradecerle a Canal 11 por la oportunidad que se nos da esta invitación de venir aquí y poder hacer uso de este canal de televisión para expresarle a nuestro pueblo de que hay una institución que es garante de que el Estado mismo exista y de que la institucionalidad del Estado pueda funcionar. Así es de que hay un compromiso fuerte que nos exige nuestras leyes y desde luego es una demanda y es un clamor de nuestro pueblo. Y estamos exigiendo a Fuerza Armada que siga siendo esa institución que dé respuesta a nuestro pueblo y que siga en el corazón de nuestro pueblo. Gracias, General Freddy Santiago Díaz. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. A ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Preparémonos, ya estamos a 2 días de la Navidad. También ya viene el Año Nuevo. Si no hemos hecho compras, vamos a hacer compras. Preparemos la comida. Celebremos en familia esta Navidad. Hagamos planes para el 2018. No nos estanquemos. Busquemos, pero con inteligencia y con mente abierta, una solución a esta crisis política. De todos depende, de cada hondureño depende resolver esta situación. Y recordemos sobre todas las formas y sobre todas las maneras que puedan existir, que Honduras como nación va a continuar y que Honduras debe de seguir prevaleciendo como nación, como patria. Así que agradezco que hayan estado con nosotros, que estén bien el día de hoy. Gracias.